Hola, mi nombre es Juan Suárez y esto es Lecciones de CEOs. Analizo la vida de cada uno de los líderes que han transformado el mundo. Vamos a ver su historia, sus fracasos, sus principios, para que tú y yo podamos aprender de ellos y aplicarlo a nuestra propia vida. Hoy vamos a hablar sobre Michel Ferrero, este gran empresario italiano que logró construir una corporación global alrededor de los dulces que hoy conocemos como Kinder, como Nutella, como Ferrero Rocher, en fin, un montón de buenos recuerdos. Y es que este empresario durante 70 años estuvo muy enfocado en servir a su cliente. Un hombre que incluso le dio nombre a ese cliente ideal y se obsesionó con todo lo que estaba alrededor de ella. Se llamaba la señora Valeria. Él lo que buscaba era elaborar un producto de alta calidad y llevó decenas y miles de experimentos a lo largo de su vida. Cada uno de esos experimentos tenía un único objetivo: hacer un mejor producto para su cliente. Michel Ferrero era rey del chocolate, pero nadie sabía eso. Era casi como el Willy Wonka. Rara vez aparecía en público sin sus características gafas de sol oscuras, muy parecido a Enzo Ferrari, y durante toda su vida nunca concedió una sola entrevista. De hecho, se cuenta que solo accedió a una entrevista cuando era muy mayor, pero con la única condición de que no se publicara hasta después de su muerte. Algo que comparte con Amancio Ortega. Si bien Amancio Ortega ya sacó un libro, o le sacaron un libro, o lo digo con una entrevista que ya lo vimos en el capítulo de él, pues también era una persona muy reservada, como Michel. Entonces, sin duda alguna, aquí empezamos a ver cómo estos grandes fundadores empiezan a compartir características. Ahora bien, Michel era una persona que repetía frases todo el tiempo. Sus trabajadores mencionaban que incluso podía decir lo mismo casi que 60 veces a la semana. Y esto nos recuerda una lección fundamental de los mejores fundadores, y es que identifican un puñado de principios clave y los repiten durante décadas y décadas hasta que incrustan el ADN de la compañía en esos principios. Entonces, pues si bien era una persona muy reservada, era muy innovador. Él fue el que literalmente inventó productos que todos conocemos como la Nutella, Kinder, Tic Tac, incluso los Tic Tacs y el Ferrero Rocher. En una sala de degustación empezó a crear todos estos productos. Ahí era donde buscaba la perfección. Cuentan en una historia muy chévere, y es que logró hacer casi que una marca blanca y le dijo a un supermercado que pusiera esas pruebas que le estaba haciendo de nuevos productos bajo otro nombre, bajo esta marca blanca, para que las personas que compraran esos dulces o esos experimentos lo pudieran hacer sin ningún problema. Y después de eso, a la salida del supermercado, gente de la compañía Rocher les decía que fueran a un focus group para poder entrevistarlos y conocer su punto de vista, pero sin que Michel fuera visto. Él los veía detrás de, escondido en el salón. Entonces, clave esto para él: todo enfocado en el cliente, siempre experimentando e innovando. Y la rutina semanal de Ferrero se encarnaba en una tradición y modernidad que él definía en su estilo y que naturalmente le impregnó a su compañía. Cada semana viajaba en un helicóptero entre Monte Carlo, que era donde vivía, y el centro de operaciones, que es en el noroeste de Italia. Incluso cuentan que tuvo un laboratorio secreto en Monte Carlo. Y aquí es donde vino una anécdota muy clave también, y es que como Ferrero es un negocio, o era un negocio familiar, Michel quería asegurarse que sus dos hijos pudieran dirigir la empresa después de él. Así que técnicamente, cuando se retiró, cuando tenía unos 70 años, empezó a nombrarlos a los dos como co-CEOs, pero también tenía una definición muy curiosa de su retiro, porque cuando, entre comillas, se retiró, él seguía apareciendo en la fábrica, visitando las tiendas, instalando un nuevo laboratorio privado en su casa para seguir realizando experimentos privados.
Y esa era su definición de retirarse. Quizás no estar al frente de las decisiones más claves, pero sí que es cierto que seguía innovando, seguía estando pendiente del negocio. Entonces, con esta introducción bien interesante, podemos analizar que aquí hay muchos paralelismos con grandes fundadores. Incluso el fundador de Red Bull y él y Michel Ferrero comparten muchas cosas. Y es que dice, a mí no me importan los eventos sociales. Es un uso más sin sentido del tiempo. Cuando salgo de vez en cuando es solo para convencerme de que no me estoy perdiendo mucho. Los dos, lo digo, compartían esa visión de los eventos sociales, de networking, que realmente no valía mucho la pena hacer esto. Y también su forma de pensar nos recuerda mucho a Steve Jobs, a Edwin Land, James Danson, que es de estas aspiradoras, y Von Coinard. Muy, muy clave. Así que empecemos con los orígenes de Michel. La vida de Michel comenzó muy lejos de esa riqueza en Monte Carlo. Nació en 1925, en un pueblo muy pequeño de Italia, donde esa región era famosa por algo que le daría forma al destino de Michel, y son las avellanas. Las avellanas crecían en abundancia en esas colinas. Y en el siglo XIX, los confiteros, los que creaban estos postres, habían creado una pasta que se llama la guianduja. La guianduja es una pasta de chocolate y avellanas que nació de la necesidad porque el chocolate era muy caro en ese momento. Estamos hablando de la época casi que la posguerra, la Primera Guerra Mundial. Y sus ingredientes principales eran muy escasos. Mientras que como las avellanas eran muy abundantes, empezaron a mezclar esto y crearon la guianduja. Esa guianduja es la base de la Nutella. Ese es el precursor de los productos más exitosos de Ferrero. De hecho, se cree que Ferrero vende alrededor más de 3.000 millones al año solo en Nutella. Y ahí ya empezamos a ver cómo nuestro contexto nos empieza a moldear lo que vamos a hacer más adelante. Por eso es muy clave. Si lo vemos también con Bill Gates en el anterior episodio. Fue a ese colegio donde había solo un computador. Clave eso. A veces creemos que muchas cosas también dependen de nosotros, pero como lo dice Morgan Housel, la suerte también juega un papel fundamental. Pero bueno, volvamos a esta historia de Michel, donde su padre, Pietro, quien fue lo que lo introdujo al negocio, era un pastelero y vivían en una pequeña ciudad del Alba en Italia. Y ya después de la Segunda Guerra Mundial, el chocolate pues estaba siendo racionado porque también era muy caro. O sea, seguíamos en ese contexto, ¿no? 1925, cuando nace él, después de la Primera Guerra Mundial, igual el chocolate era caro, volvimos Segunda Guerra Mundial y seguimos en las mismas. Y el padre de Michel dijo, si uso más nueces y menos cacao, podría obtener un producto que fuera igual de bueno y no tan costoso. Y aquí se refería naturalmente a la guianduja. Así que el padre de Michel, Pietro, y su tío, Giovanni, comenzaron a vender una crema de avellanas, que la llamarían la supercrema. Su objetivo no era otro, al final, que ofrecer a las familias italianas con problemas de liquidez después de la guerra un sabor de indulgencia asequible, mezclando poco cacao y nueces. Y en ese momento esta crema que estaban haciendo costaba 1/5 parte del precio del chocolate. Entonces al final lo que estaban buscando era crear un alimento dulce que pues naturalmente rico, a mí por lo menos la Nutella me parece deliciosa, que le permitiera a los trabajadores de ese tiempo poder comer a diario, pero también que fuera reconfortante pues para esos momentos de posguerra, ¿no? Por eso se les llamaba el chocolate de los pobres. Entonces, cuando Michel, era joven,
literalmente creció rodeado de lleno de costales de avellana y sacos de cacao, y comenzó a trabajar en el negocio a los 19 años. Ya a los 24, su padre falleció repentinamente por un ataque cardíaco y su tío también. Entonces aquí ya vemos pues un patrón, por lo menos médico, si se quiere, es que su papá falleció de un ataque cardíaco a los 51 años, su tío cuando tenía 50 también de un ataque cardíaco, y después su primo, Pietro, también a los 49 moriría por un ataque cardíaco. Entonces, pues ahí vemos un patrón, una tragedia familiar, lastimosamente, pero sí que es cierto que a partir de estos eventos, Michel escribió una carta a todos los empleados en ese momento, diciendo el siguiente mensaje: me comprometo a dedicar todas mis actividades y todos mis esfuerzos a esta empresa. Solo me sentiré satisfecho cuando haya logrado garantizarles a ustedes y a sus hijos un futuro seguro y tranquilo. Clave eso, porque también nos empieza a mostrar un poquito de la mentalidad. Hace días estaba viendo sobre la mentalidad de los judíos o del judaísmo sobre el dinero, y mencionaba eso, como en la medida que uno pone sus talentos y todo su esfuerzo al servicio de una comunidad, ahí es donde más que acumular, por consecuencia va a tener el dinero. Aquí pasó exactamente lo mismo. Estamos hablando de una compañía que vale millones de dólares, donde una persona puso sus talentos, sus actividades, todos sus esfuerzos para que sus empleados les fuera bien y naturalmente pues a sus clientes. Entonces, al final Michel sentía una profunda responsabilidad por mantener la empresa viva, y décadas después, con 24 años, seguiría diciendo cosas como estas para explicar del por qué se esforzaba tanto, por qué trabajaba 7 días a la semana, incluso a la noche. Al final él no tenía otra vida, estaba completamente obsesionado con los productos que hacía y la empresa que estaba construyendo. Michel estaba decidido a mostrar que este negocio, la verdad, podía crecer a nivel global, que podía escalarse. Y lo que quería hacer a partir de esto era seguirle garantizando una vida tranquila y segura a sus trabajadores. Él era una persona muy devota, un católico devoto, y hablaba una y otra vez sobre la importancia de la oración, la meditación y de poner fe en lo que estaba haciendo, en el centro de su vida. De hecho, tenía un santuario de la Virgen colocado en cada fábrica y cada oficina, sin importar qué tan grande se hiciera la empresa. Y aunque terminó siendo una de las personas más ricas del planeta, no estaba obsesionado con hacer dinero. Su enfoque en los negocios estaba más enfocado en un principio católico, que era que la riqueza solo se justificaba si se usaba para el bien común. Y de hecho, la forma que él describía su gestión de su negocio era: soy socialista, pero hago el socialismo. ¿Y qué significaba esto en la práctica? Organizaba, o tenía más bien, buses para llevar a los trabajadores a sus casas, que no vivían pues en municipios cercanos a su fábrica, y todo esto gratis. Además, los empleados y sus familias tenían atención médica gratuita, apoyo para la vivienda. Y esto solo nos hace pensar que Ferrero construyó un verdadero contrato social, a cambio, naturalmente, de trabajo duro y lealtad. Entonces, en la medida que eso se daba, pues la empresa también iba dando ciertos beneficios y daba estabilidad, literalmente de la cuna a la tumba. Porque en 70 años de operaciones, la fuerza laboral de Ferrero nunca se declaró en huelga. Clave esto, porque pues para esta época, pues esto era algo inaudito, porque pues siempre había sindicatos y había un montón de huelgas, pero con todos estos beneficios, la empresa Ferrero nunca tuvo una huelga. Entonces, en la medida, como nos damos cuenta, en la medida que Ferrero ponía en servicio sus talentos, su administración,
sus innovaciones al servicio de una comunidad, podía crear una sociedad muchísimo más próspera. Ahora bien, sigamos avanzando en esta historia y Michel canalizó toda esa energía obsesiva en la invención de chocolates, de dulces completamente nuevos. Ferrero demostró con estos nuevos productos que no estaban en ese momento que tenía una capacidad para romper las reglas y una voluntad para actuar siempre de manera diferente a los demás. Porque lo que él decía es que la única manera de quedarse quebrado o de volverse, o estar en bancarrota, era hacer lo mismo que todo el mundo estaba haciendo. Entonces creo que eso es clave, porque en el lanzamiento del chocolate Kinder, que ahora es una de las marcas más grandes por ingresos que tiene Ferrero, él introdujo un juguete dentro del chocolate, solo para poder atraer ese nuevo segmento del mercado que eran los niños. Y todo esto a partir de una época muy interesante, o pues que tienen los europeos y también los americanos, que es la Pascua. Bueno, nosotros también lo tenemos, pero pues sí que es cierto que ellos con sus huevos de Pascua y todo lo relacionado, pues ahí fue donde Michel encontró una oportunidad. También, como les decía anteriormente, se inventó los Tic Tacs, esas pequeñas mentas que son como si fueran pastillas, que pues naturalmente permitían pues tener un dulce de una manera innovadora y llevarnos a nuevos niveles de disfrute dentro de los chocolates. Entonces aquí vemos, vuelvo y digo, unos rasgos distintivos de Michel muy interesantes. La innovación, el control de la calidad de una manera obsesiva y un atractivo global, porque él entendía los diferentes segmentos de mercado. Entonces creo que esto es clave, porque en la medida que él seguía lo que su cliente le decía, él iba innovando. ¿Y quién era ese cliente? Él decía que él no era el CEO, sino que la verdadera persona que estaba al frente de la compañía era la señora Valeria, que fue ese buyer persona que hoy llamamos, ¿cierto? Ese cliente imaginario al que él quería servir. Pues todo este éxito que él estuvo teniendo con estos nuevos productos lo llevaron a otro pensamiento, y es poder expandirse a nivel global. Porque para él no era lógico quedarse solo en Italia. Naturalmente, pues toda su junta, toda la empresa, su familia le decía que era un riesgo demasiado grande expandirse a nivel pues mundial. Pero lo que él decía era que la gente come chocolate en todas partes. A la gente le gustan los dulces. Entonces, si nos vamos a quedar solo en Italia, vamos a hacer un fracaso. Clave esto. Y aquí vamos a los fundamentales. En el libro de Lo que nunca cambia de Morgan Housel, al principio, la primera historia que Morgan Housel cuenta es que estaba Warren Buffett y un asistente de él, y el asistente le pregunta a Warren Buffett: oye, ¿no crees que el mundo se está acabando? Estamos en la crisis del 2008. ¿Cómo lo ves? Y Warren Buffett le preguntó: ¿cuál es el dulce más vendido este año? Entonces el asistente le respondió: Snickers. ¿Y cuál fue el dulce más vendido hace 30 años? Snickers. Ahí está. Más allá de que un Snickers también sea un chocolate y lo estemos relacionando con la historia de Michel, a lo que me quiero referir con esto es que hay unos principios de lo que nunca cambian. Unas cosas que los seres humanos en teoría siempre vamos a consumir, y en este caso Michel lo veía muy claro, y es que los chocolates y los dulces están en todas partes porque a todos nos gustan. Entonces, por ese principio tan importante, tenía una insistencia en convertir a su compañía como un fenómeno global.
y durante las décadas del 60 y el 70 expandió el alcance de Ferrero por toda Europa y a partir de ahí empezó a expandirse con diferentes plantas y oficinas a lo largo de Francia, Bélgica, Suiza, Australia, Ecuador y Hong Kong. Esto era lo que él quería, llevar esa idea por todo el mundo. Y ya en el 82 por fin puso como esa punta en la corona y fue el Ferrero Rocher, un bombón pues esférico con una crema de avellana que a mí personalmente me gusta muchísimo y está recubierto de chocolate con leche y unos trozos de frutos secos y está envuelto con un papel dorado para darle un toque elegante. Entonces básicamente, si la Nutella era para la crema de todos, como ya lo vimos, el Ferrero Rocher era un dulce aspiracional, o por lo menos cuando yo también era pequeño, yo siempre decía, ese es el que más me gusta y ese es al que yo aspiro. Entonces este producto se veía de lujo, pero sí que es cierto que era asequible para la producción en masa. Entonces Ferrero Rocher se convirtió en el chocolate de caja más vendido en el mundo. Y fiel a su estilo, Ferrero mantuvo el proceso de desarrollo del Rocher, de todo el chocolate, estrictamente en secreto. Solo un puñado de empleados de confianza conocían la receta y el método de producción. Al final, él lo que estaba buscando era mantener el control de todo. Y aquí vuelvo y digo, algo muy relacionado con Amancio Ortega, con Sara o con el grupo Inditex. Él quería tener el control de todo, hacer esa famosa integración vertical completa, obsesionado con la tecnología, pero tener el control de cada detalle. Ahora bien, veamos uno de los principios claves de él. Y es que, pues si bien durante décadas la estrategia de innovación de los productos de Michel estuvo con un patrón constante, con una constante, era el crecimiento lento y constante, impulsado por la experimentación interna, en vez del marketing pues de guerrilla, si se quiere, o de grandes adquisiciones. Porque lo que él pensaba es que se necesitaba tiempo para hacer un buen producto. Y eso era algo que él estaba totalmente dispuesto a hacer en su día a día, en su vida. Cuando él lanzaba un producto y en los primeros años perdía plata, él lo tenía dentro del mapa, si se quiere. Él buscaba un producto que fuera rentable en los 5 o 6 años posteriores. Entonces, en la medida que él aplicaba este concepto y lo repetía una y otra vez, sentía que eso le daba un norte a todo su negocio. Y naturalmente, pues al no tener accionistas externos, no cotizar en bolsa, pues eso también le daba una tranquilidad, pues porque no tenía alguien que le estuviera diciendo por detrás, oiga, necesitamos ingresos, deje de perder plata, sino que él se dedicaba a lo que él quería, que era esa capacidad de experimentar y ser paciente con sus productos. Lo digo, en algunos casos trabajaba en un producto que a veces tardaba incluso 10 años en terminar de desarrollarlo. Y es a partir de ahí es que permitía tener estos grandes éxitos, porque no dependía de nadie más para tomar una decisión. Al final, él comenzó como un aprendiz en una pastelería familiar y terminó construyendo un imperio que abarcaba más de 20 fábricas en todo el mundo, vendiendo productos en más de 160 países y dominando absolutamente el 70% del mercado global con sus cremas de chocolate y avellanas. Otra idea interesante que me parece de Michel Ferrero es esa capacidad de no estar buscando la gloria, si se quiere. Él lo que quería era simplemente hacer un buen producto y mantenerse al margen. De hecho, su enfoque pues estaba más enfocado en seguir mejorando su producto más que la fama personal. Y esto naturalmente hizo que su producto estuviera siempre muy hermético,
todos sus procesos casi que estuvieran siempre en secreto, y solo hasta 2011 fue que dejó que alguien externo entrara a la fábrica. Obviamente, esas sagradas salas de degustación nunca entraron en esos recorridos, solo dejaba ver la operación que se podía mostrar naturalmente, así como lo hacen con la Coca-Cola, y pues siempre había alguien vigilando a las personas que visitaban la fábrica, porque esa necesidad de control de Michel permeaba cada aspecto de la producción. Muchas de las máquinas fueron inventadas y construidas internamente por el propio departamento de ingeniería de Michel, porque volvemos al mismo principio. Él quería controlarlo todo, literalmente desde las materias primas, la producción, la distribución, la logística, el marketing, la relación con el cliente, bueno, todo. Porque acá o ahí es que en esos pequeños detalles es que podía controlarlo todo y asegurarse de que su producto fuera el mejor. Incluso su nivel de hermetismo fue tanto que la receta de la Nutella no está patentada. ¿Por qué? Porque al momento de patentarla, pues uno tiene que revelar las porciones y todo pues el proceso de fabricación. Entonces la postura de la compañía al respecto es que al final todos pueden descubrir los ingredientes, pero solamente ellos saben cómo combinarlos de una mejor manera para que les dé cada producto, en este caso la Nutella. Clave eso, muy muy importante, porque ese hermetismo y entender estos aspectos pues permiten que una compañía pueda seguir creciendo y durar a lo largo del tiempo. Ya en los últimos años, Michel Ferrero solía decir que su mayor éxito fue o nació de pensar de manera diferente, porque volvemos al tema que ya dije anteriormente. Él decía que si uno pensaba igual que los demás, esa era su línea directa a quebrarse. Ferrera y su esposa tuvieron 2 hijos, Pietro y Giovanni, a quienes nombraron en honor a su padre y su tío, y desde el principio los empezaron a formar con ese ethos de la compañía, y es una empresa familiar por encima de todo. Y al final los terminó nombrando co-CEOs de la compañía. Ya en el 2015, Michel falleció y terminó dejando un legado que va muchísimo más allá de los miles y millones de dólares que hicieron, sino que dejó una cultura de innovación incesante, una calidad intransigente y un profundo respeto por sus empleados y su comunidad. Su vida es un testimonio de lo que se puede lograr cuando la visión personal y la dedicación superan cualquier presión externa. Y eso es muy muy clave, porque al no tener una presión externa, pues Michel pudo desarrollar cuanta idea, si se quiere, loca, él quería hacer. Entonces, él no solo construyó un imperio, sino que también dio grandes lecciones, especialmente para sus hijos y para cualquiera de nosotros que quiera convertirse en el mejor CEO de su vida. Así que vamos a extraer 9 ideas clave que definieron ese éxito de Michel. Y el primero es la pasión y servicio como fuente de riqueza. Michel tenía una genuina pasión infantil de llevar esa alegría, de transmitir esas innovaciones hacia su cliente. Y creía que hacer el bien a los demás es hacerse el bien a uno mismo. Esa es la única manera de crear riqueza. Y esto resuena muchísimo con una frase de Henry Ford, que decía que el dinero viene naturalmente como resultado del servicio. Entonces, en la medida que le hacemos bien a los demás, nos hacemos bien a nosotros mismos. Eso a través de pues, el dinero que termina siendo un medio. La segunda idea clave son esos hábitos y esa discreción total. La vida de Michel se caracterizó por una vida increíblemente disciplinada, una discreción absoluta, sin visibilidad pública, sin entrevistas y una fe religiosa profunda. Al final, él creció con la pobreza de la posguerra italiana, siempre presente, y esto lo llevó a ayudar discretamente a otros necesitados, sin buscar una publicidad.
Esto creo que es bien importante porque pues al final hoy en día lo que nos venden es que ese éxito está más enfocado en redes sociales, seguidores, ser invitado a eventos. De hecho, pues una de las carreras, o si se quiere una forma de vida que actualmente mucha gente quiere, pues es ser youtuber, porque a partir de ahí pues surgen una serie de beneficios. Pero lo que estaba buscando, o lo que buscó siempre Michel, fue hacer lo que él quería de una manera discreta, sin que nadie lo conociera. Muy importante eso. La tercera idea es la obsesión por los detalles y la experimentación temprana. Desde joven Michel era un científico de corazón, mezclando esas avellanas y castañas y tomando notas meticulosas para que sus compañeros pues probaran estos inventos y a partir de ahí, con este feedback, seguir mejorando su producto. Entonces, esa máquina que él terminó construyendo después de en sus primeros años para hacer chocolate, le permitió dar esos primeros pasos y creérsela de que sí era un inventor del chocolate. Punto número 4, y es la inversión en la experiencia del empleado. Ya hablamos de que en todos los años de Ferrero no hubo una sola huelga. Y él quería eso, una baja retención de los empleados, que Ferrero fuera el lugar de trabajo para toda la vida. Muchas personas trabajaron con él por décadas e incluso sus hijos también se unieron a la compañía. Entonces Michel realmente se preocupaba genuinamente por su gente. Vuelvo y digo, haciendo café para los trabajadores en la fábrica, llevando el chocolate caliente del turno en la noche, preguntando por sus vidas personales e incluso llevándole el té a un empleado que estaba enfermo en un viaje. Él creía que crear riqueza era un deber moral y que era imperativo tratar bien a todos los empleados. Muy importante esto. Punto número 5. El modelo de la distribución directa y la atención de nuevo a los detalles. Michel rompió con el modelo tradicional al emplear a personas de municipios cercanos a las fábricas y naturalmente también permitiéndoles a través de sus buses ese transporte de la fábrica a las casas. Y para eso también construyó una flota gigante de buses, de furgonetas, que después de 20 años, terminó teniendo una de las flotas más privadas, si no la flota privada más grande de Italia. Solo estaba siendo superado por el ejército italiano, ojo con eso, y todo estaba controlado por su empresa. Entonces Michel lo que estaba buscando era construir una infraestructura a escala que permitiera no solo crear un producto que estuviera en todos lados, sino que también le diera identidad a la marca. Punto número 6, y es el amor a la tecnología y a la automatización. Michel tenía una profunda pasión por las máquinas, compraba equipos, los desarmaba, los personalizaba según las especificaciones de la empresa y veía la tecnología como una forma de escalar y llevar sus productos a más personas. Él tenía una frase bastante interesante y es: siempre me han fascinado las máquinas, me parece que tienen alma. Invertir en una nueva tecnología no era opcional, sino era obligatorio. Incluso en una ocasión compró una máquina tan grande y tan extraña que sus empleados la confundieron con una tecnología del espacio exterior. Pero fue tan exitosa y ayudó a mejorar la producción que terminó pidiendo muchísimas más. Entonces, clave eso, estar a la vanguardia de la tecnología, que también comparte este pensamiento con Amancio Ortega. El punto número 7, y es ese perfeccionismo incansable. Él creía en la iteración constante, como Edison Alba, y pasaba horas y horas degustando, creando, volviendo a probar, escuchando feedback y reevaluando. Decía, incluso un error puede ser una indicación de algo diferente y nuevo, decía. Su laboratorio era un lugar mágico
donde pues naturalmente perdía esa noción del tiempo y era capaz de hacer incluso 70 variaciones de un solo producto en un día. Al final él decía, hay que verificar la calidad del producto en persona, hay que recibir feedback y seguir iterando. El punto número 8 es la obsesión por las materias primas y esa metáfora de la orquesta. Volvemos a ese control, a querer controlarlo todo. Entonces ese interés en las materias primas pues también se vio reflejado ahí. Él decía que había que controlar los insumos, esa materia prima. Él logró comprar de manera pues secreta, no a nombre de Ferrero, sino él creaba otras empresas para comprar esas fincas que producían cacao y que producían avellanas, para poderlo controlar la calidad de todo. Incluso cuando compraba limón, a él le importaba saber la altitud del cultivo del limón, la exposición al sol, la posibilidad de si el sabor cambiaba si lo cultivaban 200 metros más arriba o más abajo. Tenía un conocimiento extraordinario de las materias primas que al final pues terminaban haciendo una mezcla perfecta para sus productos. Él definía como ese producto como una orquesta, donde cada materia prima tenía que estar afinada para la partitura de esa orquesta. Clave eso. Y 9, visión a largo plazo. Michel tenía una visión muy a largo plazo. Viendo el éxito de un producto, digo, como ya lo dije, en un lapso de 5 a 6 años. Si no generaba ganancias al principio, estaba totalmente bien. Lo que él buscaba, y haciendo esa metáfora de un esquiador, es que no se trata de llegar a ese primer punto, sino de esa visión a largo plazo hasta la meta. Su enfoque se resumía en: debo seguir concentrándome en el trabajo que más me apasiona, que es la investigación de productos siempre nuevos. Vuelvo y digo, esta persona estaba tan obsesionado con esto que cuando se iba a casar, en la propuesta de matrimonio que le hizo a su esposa, es que le dijo: oye, me quiero casar contigo, pero ten en cuenta que te vas a casar con una persona que solo habla de chocolate. Entonces, muy importante esto, o eso hablaba más bien del nivel de obsesión de Michel por su vida, por su trabajo, por lo que estaba haciendo. Ahora bien, finalmente quisiera hablar sobre la señora Valeria, y era esta invención de Michel. Y es que Valeria, no era una persona real, sino era un arquetipo de su cliente ideal, su musa, su verdadera CEO. En esa entrevista, la única que dio después de su muerte, repite que la señora Valeria era la dueña de todo, era la CEO, la que podía decidir si Ferrero tenía éxito o si desaparecía. Decía: la tienes que respetar, nunca traicionar y comprender completamente. Entonces, en la medida que él transmitía esto a la compañía, pues volvíamos a un principio que hoy vemos en Amazon, y es que el cliente está en el centro de todo. Yo no sé si Jeff también tendrá una persona imaginaria que se llama Valeria, pero sí que es cierto que en la medida que una compañía de verdad, no solo por decirlo, sino de verdad en todas sus operaciones, en todo lo que hace, pone al cliente en el centro, ahí es donde va a conseguir una diferenciación y sobre todo esa perdurabilidad. Entonces, sin duda alguna, la historia de Michel es una guía para cualquiera de nosotros como emprendedores que busque construir algo que realmente dure y que signifique, que dé valor. Nos enseña la importancia de la paciencia, la audacia de ser diferente y el poder de una visión arraigada en la calidad y la humanidad, más allá de solamente el beneficio transaccional. Esta historia de Michel es un recordatorio de que a veces los mayores éxitos se construyen en silencio, con una determinación inquebrantable y un amor genuino por lo que haces. Eso es lo que debe ser la guía de nosotros cuando vamos a emprender. Entonces, si este episodio te gustó,
y crees que a alguien más le puede servir, compárteselo. Y por favor, cuéntame en los comentarios qué te pareció la historia de Michel Ferrero, alguien que literalmente nosotros probamos, yo diría que por lo menos una vez al mes, un producto de él. De nuevo, una historia fascinante que a mí por lo menos me ha gustado muchísimo por ser una persona que construye en silencio y un amor genuino por lo que hace. Me encantaría saber qué opinas sobre este episodio y nos vemos en uno próximo.